Bienvenidos a una edición más del Buen Docente. Hoy hablaremos sobre los principios filosóficos, éticos y legales de la educación básica. Como bien sabemos, estos videos se hacen con la única intención de estudiar y prepararnos para la admisión docente. No está por demás decir que estas diapositivas han sido creadas y editadas por el profesor Edgar Valladares. Muy bien, comenzamos entonces a estudiar los principios filosóficos, éticos y legales de la educación básica que están decretados en el artículo 3 constitucional de la Constitución Política Mexicana, y nos habla que toda persona tiene derecho a la educación. Todos tienen absolutamente derecho a la educación. La educación, entonces, no se le puede negar a nadie. Todos tienen derecho. Ahora bien, es necesario concientizar a las personas que incluso la educación inicial es un derecho de la niñez y es necesario tomarlo y llevarlo a cabo. Claro está que el Estado deberá impartir, garantizar la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria, secundaria, media superior y superior. Sin embargo, de todas estas, las que son únicamente obligatorias son la educación básica, la educación media superior y esas nada más. Esas son las únicas que serán obligatorias. Ahora, dentro de toda la educación hay principios importantes que no se pueden dejar atrás. Y antes se hablaba solamente de la educación pública, gratuita y laica. Hoy en día se agregaron otros principios más, como la obligatoriedad, la universalidad y la inclusividad. Al hablar de una educación laica, hablamos de la separación entre la escuela o entre el Estado y la Iglesia, por lo que la religión no tiene más que ver con los asuntos educativos. Al hablar de obligatoriedad, nos habla de una educación obligatoria, una educación en la que el Estado debe de garantizar que todos puedan ser acreedores de los conocimientos básicos. Ahora, ¿es universal? Esto quiere decir que es para todos. Universal. Inclusivo. Eso nos hace ver que la educación se debe adaptar a las necesidades de los estudiantes en cualquier ámbito educativo, en cualquier lugar, en cualquier contexto. La educación se debe adaptar a los estudiantes y no los estudiantes a la educación. Por eso es que es inclusivo. Público porque es para todos, no se reserva a nadie. Y gratuito, que no tiene ningún costo. Muy bien, estos son los principios que rigen el artículo 3 constitucional. Ahora, ¿qué enfoque debe tener la educación? La educación debe tener un enfoque basado en los derechos humanos. Debe ser una educación humanista. Una educación humanista que vea primero por el prójimo, por el otro, que tenga una igualdad sustantiva. Dentro de todo eso, todos somos iguales, nadie es más que otro. Todos necesitamos de alguien más. Por eso es que el enfoque debe ser humanista, basado en los derechos humanos. ¿Pero qué busca entonces México en la educación? Bueno, busca varias cosas, entre ellos la facultades del ser humano. El ser humano es capaz de muchas cosas y busca desarrollar todas esas facultades que tiene el ser humano. Claro está que dentro de la educación se debe de promover el amor a la patria, y es algo que se ha ido perdiendo un poco. El amor a la patria es importante y se debe de manejar también el respeto a los derechos humanos, algo que ya habíamos comentado. La cultura de paz, es necesario mantener siempre la paz, la armonía
y la solidaridad internacional que en ocasiones muy pocos países han manifestado. Sin embargo, México es uno de los que ha decretado desde sus principios o enfoques mantener la solidaridad internacional. Claro está que también vela por el individuo y busca desarrollar en la educación una independencia, justicia, valores y mejora continua. Es decir, no estancarnos, sino ir mejorando. Muy bien. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? El Estado deberá garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo? Con 3 cosas. 1, con el acceso. 2, con la permanencia. Y 3, con la participación. El Estado deberá de permitir que cada estudiante, el que quiera, pueda acceder a la educación. Pero una vez accediendo, debe de ayudar a que ese estudiante permanezca dentro de la escuela estudiando. Y además, ya una vez dentro de la escuela, que pueda ser partícipe, que pueda decretar o hablar y demostrar que tiene la capacidad suficiente para poder intervenir en las actividades escolares. El docente no se queda atrás, pues el docente es un agente fundamental del proceso educativo. El docente deberá tener una capacitación integral de formación y de actualización. ¿Cómo hace esto? Bueno, debe de llevar evaluaciones diagnósticas con objetivos y propósitos de acuerdo al sistema educativo nacional. Y aparte hay una evaluación docente en la que él puede presentar para admisión, para promoción y para llevar un reconocimiento. Esto es público, transparente, equitativo e imparcial. Así como también debe tener conocimiento, aptitudes y experiencias. Ahora, el plantel educativo. ¿Qué es el plantel educativo y para qué servirá? Bueno, el plantel educativo es un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado deberá promover que en este espacio fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje puedan existir los materiales didácticos necesarios, la infraestructura necesaria, el mantenimiento correcto del plantel educativo y que esté en buenas condiciones. Claro está que el Ejecutivo Federal lo que hará es mandar al plantel educativo los principios filosóficos de los cuales estará basado la educación, los objetivos en los cuales estará basada su educación y los planes y programas de estudios que se desarrollarán dentro del plantel educativo. Ahora, hablando de los planes y programas de estudios, ¿sobre qué temas se debe de hablar? Bueno, se debe de hablar de perspectiva de género, orientación integral, conocimiento de las ciencias, de las humanidades, de las matemáticas, lectoescritura, de la literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas, lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, la música, los estilos de vida saludable, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, algo que hemos dejado atrás. Claro que todo esto conlleva algunos criterios, como que los planes y programas de estudios deben de ser democráticos, es decir, deben de estar fundamentados en el constante mejoramiento económico, social y cultural, es decir, debe de ayudar al mejoramiento de nuestro entorno educativo, de nuestro contexto, pero también debe ser nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, debe haber una comprensión de los problemas que ocurren dentro del país. Debe de haber un aprovechamiento de nuestros propios recursos y no de otros, ni que otros se aprovechen de nuestros recursos. Por lo que esto conlleva a una independencia política, económica y continua y un acrecentamiento de nuestra cultura, conocer qué pasa a nuestro alrededor, conocer qué hay, qué tenemos, qué tan ricos somos en nuestro país.
Ahora bien, debe haber una convivencia humana, y debe estar basado primero en el aprecio y el respeto por la naturaleza. Si no respetamos o no apreciamos nuestra naturaleza, ni la diversidad cultural, ni la integridad de las familias, ni la fraternidad, ni la igualdad entre todos, y evitando los privilegios, entonces van a haber problemas. Por eso la convivencia humana es importante y el desarrollo de las relaciones es necesario. Y por ello se habla de ser equitativos, de ser inclusivos, equitativos, ser iguales con todas las personas, de darle lo que cada uno necesita. Inclusivos, darle de acuerdo a sus capacidades, a sus necesidades. Interculturales, es decir, no importa que cada uno tenga una cultura diferente, venga de un lugar diferente o hable una lengua diferente. Eso no importa, al contrario, debemos de reconocer las diferencias y los derechos de cada uno de ellos, y las diferencias hacen que nosotros seamos que seamos más ricos, incluso que podamos aprender del otro. A esto le llamamos inclusión social, y permite o se promueve la convivencia armónica entre las personas. Debe ser integral, es decir, debemos de educar para la vida. Deben desarrollarse capacidades cognitivas, socioemocionales, físicas, incluso espirituales, científicas, políticas. Todo esto hace que la persona pueda desarrollarse integralmente en todos sus ámbitos de la vida. Decimos que la escuela a veces no enseña nada de la vida, y no, ahora ya se está viendo eso. Y de excelencia, bueno, el mejoramiento continuo, constante, para llegar al máximo logro de su capacidad, de su aprendizaje, teniendo en cuenta siempre un pensamiento crítico que te haga ver más allá de lo que nosotros vemos simplemente, y establecer lazos entre la comunidad y la escuela. Estos son los criterios que se deben de manejar en los programas y planes y programas de estudio. Ahora, con respecto a las escuelas particulares, ¿qué ocurre ahí? Bueno, las escuelas particulares también se les dio la oportunidad de que puedan ofertar el poder impartir la educación en todos sus tipos y modalidades. Está claro que esta educación de las escuelas particulares sí tiene validez. El Estado deberá otorgar y le reiterará el reconocimiento de validez oficial de estudios, o conocido como REVOE. El Estado lo debe otorgar. Y el currículo que manejarán las escuelas particulares. Bueno, en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se deben de manejar los mismos fines y criterios de los planes y programas de estudios de todos, que en todos lados se manejan, y aparte debe tener uno de ellos extra, cada uno individual, pero debe contar con la autorización del Estado. Muy bien, entonces finalmente podemos ver cómo el Sistema Nacional de Mejora Continua busca realizar estudios e investigaciones y evaluaciones diagnósticas formales e integrales dentro del sistema educativo nacional. Busca lineamientos para el desarrollo del magisterio, desempeño escolar, resultados del aprendizaje, mejoras de escuela, organización y profesionalización. Busca determinar indicadores de resultados o ayudar a establecer criterios que deben cumplir con las instancias evaluadoras para evaluar los procesos. Debe también sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos. Debe de ayudar a la creación de planes y programas de estudios, a establecer una coordinación y a generar y poder difundir la información. Todo esto hace alusión a lo que conocíamos como los principios filosóficos, éticos y legales de la educación básica. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con este estudio del artículo 3 constitucional. Es necesario siempre hacer un repaso, y les agradezco su atención prestada. Si te ha servido este video, comparte, regálanos un like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.